¿Y si te dijera que el silencio de Dios no es abandono, sino el examen más brutal que existe? Que cada vez que clamas y el cielo permanece mudo, estás siendo sometido a una prueba que los místicos conocían pero que la religión moderna escondió. Aquí está la verdad. El silencio divino tiene estructura. 5 etapas precisas que separan a quienes buscan milagros instantáneos de quienes buscan transformación real. Hoy vas a descubrir por qué Job esperó en cenizas durante capítulos enteros, por qué Jesús guardó silencio ante Pilato y por qué tus oraciones parecen rebotar contra un muro invisible. No voy a darte fórmulas mágicas ni promesas vacías. Voy a mostrarte el mapa secreto que usaron los profetas del desierto, los santos olvidados y los que rompieron el cielo con manos desnudas. Prepárate, porque lo que viene no es sermón dominical. Es un manual de supervivencia espiritual que la iglesia institucional prefiere mantener enterrado. Y al final de este recorrido, sabrás exactamente en qué etapa estás y qué movimiento hacer para que ese silencio se quiebre. ¿Estás listo? Entonces respira hondo, porque esto va a incomodar todo lo que te enseñaron. Comencemos con la verdad que nadie te dice. Cuando Dios calla, lo primero que muere es tu ego espiritual. Esa parte de ti que cree que mereces respuestas inmediatas porque eres bueno, porque oras, porque sirves. Y ahí empieza la primera etapa. Primera etapa. Adoración antes que ansiedad. Escucha esto con atención. La mayoría de las personas no adoran a Dios, negocian con Él. Llegan a la oración con una agenda, con un cronograma, con expectativas no negociables. Y cuando Dios no cumple ese guión, se ofenden. Pero adoración verdadera significa reconocer quién es Él antes de pedir lo que tú necesitas. Significa empezar cada encuentro exaltando su naturaleza, no tus necesidades. Piensa en el Padre Nuestro. Jesús no empezó diciendo, danos hoy nuestro pan. Empezó con, santificado sea tu nombre. Eso no es casualidad, es arquitectura espiritual, porque cuando tu oración comienza con adoración, tu perspectiva cambia. Dejas de ser el centro del universo y Él retoma su lugar, y en ese momento la ansiedad pierde poder. Déjame llevarte al monte Sinaí. Moisés subió 40 días y 40 noches, sin celular, sin actualizaciones, sin señales, y abajo el pueblo esperaba, pero no adoraba. Se desesperó. Y en su desesperación construyeron un becerro de oro. Fabricaron un Dios a su medida, un Dios que respondiera según su cronograma. ¿Te suena familiar? Porque eso es exactamente lo que haces cuando el silencio se extiende. Construyes dioses alternativos, distracciones, ídolos emocionales, soluciones humanas que reemplazan la espera divina. Pero Moisés no hizo eso. Moisés adoró en el silencio. Se quedó en la cima, en la niebla, sin saber cuándo terminaría. Y cuando bajó, traía algo que el pueblo nunca hubiera obtenido con su becerro: la ley de Dios. La adoración en el silencio produce revelación. La ansiedad en el silencio produce ídolos. Ahora presta atención a esto. La adoración, antes que ansiedad, no es un ejercicio emocional. Es una decisión cognitiva. Es elegir recordar quién es Dios cuando tus sentimientos gritan lo contrario. Es declarar su fidelidad cuando no la sientes. Es exaltar su poder cuando parece ausente. Y esa decisión rompe el ciclo de la desesperación porque cambia el enfoque de tu problema a su carácter. Segunda etapa: rendición de la voluntad. Ahora llegamos al punto que más duele: la rendición. Y aquí está la trampa. La mayoría confunde rendición con resignación. Piensan que rendirse es tirar la toalla, aceptar pasivamente lo que venga. Pero no. Rendición es algo mucho más activo, mucho más poderoso. Rendición es decir, hágase tu voluntad mientras sigues actuando.
es soltar el control del resultado sin soltar la responsabilidad de tus acciones. Es dejar de exigir que Dios te explique el plan completo y confiar en que cada paso revelado es suficiente para el siguiente movimiento. Mira a Jesús en Getsemaní. Ahí está la rendición en su máxima expresión. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Eso es honestidad brutal. Eso es decirle a Dios, no quiero esto, me aterroriza, busco otra salida. Pero luego viene la clave. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Rendición, sin manipulación, sin chantaje, sin Dios. Si no haces esto, voy a dejar de creer en ti. Solo entrega. Y aquí está lo que los predicadores de prosperidad nunca te dirán. La rendición a veces significa caminar hacia la cruz, no alejarse de ella. Significa que Dios puede responder tu oración con un sí, con un no o con un espera. Y las tres respuestas requieren la misma confianza. Ahora escucha esto. José pasó 13 años en el silencio. 13 años desde el sueño hasta el trono. 13 años donde no hay registro de visiones, de ángeles visitándolo, de confirmaciones celestiales. Solo un joven hebreo manteniendo integridad en una cisterna, en la casa de Potifar, en una cárcel olvidada. Y en esos 13 años, José rindió su voluntad diariamente. No dejó de actuar, pero dejó de controlar. Administró bien donde estaba, no donde quería estar. Y esa rendición activa fue lo que lo preparó para gobernar Egipto. ¿Ves el patrón? La rendición no es inactividad, es acción sin desesperación. Es hacer lo correcto hoy sin exigir ver los resultados mañana. Es plantar sin garantía de cosecha, porque confías en el Dios de las estaciones. Y aquí viene lo más radical. A veces Dios guarda silencio precisamente para desmontar tu voluntad, porque tu voluntad, por buena que parezca, puede estar desalineada con su propósito. Y mientras sigas aferrado a tu plan, Él no puede mostrarte el suyo. El silencio entonces es el espacio donde tu voluntad se desarma para que la suya se instale. Tercera etapa. Petición clara y diaria. Ahora vamos a algo que suena simple, pero que casi nadie hace bien. Pedir claramente, sin manipulación, sin chantaje emocional, sin Dios. Si de verdad me amas, harás esto. Porque eso no es oración. Es extorsión espiritual. Jesús dijo, pedid y se os dará, pero también dijo, pedid conforme a mi voluntad. Y ahí está la tensión. ¿Cómo pides claramente sin caer en la exigencia? ¿Cómo presentas tus necesidades sin convertirte en un consumidor de milagros? La respuesta está en el pan diario. Danos hoy nuestro pan de cada día. No el pan del mes, no el pan del año, el de hoy. Porque Dios quiere dependencia diaria, no almacenes de seguridad que te hagan olvidarte de Él. Quiere que cada mañana vuelvas a reconocer que sin Él no tienes nada. Y aquí está la clave. Petición clara significa saber qué estás pidiendo y por qué. No repetir frases religiosas vacías. No usar lenguaje de iglesia para impresionar. Solo honestidad brutal delante de Dios. Necesito trabajo, necesito sanidad, necesito paz, necesito claridad. Sin adornos, sin pretensiones, solo necesidad expuesta. Pero hay algo más. Petición diaria sin manipulación significa estar dispuesto a escuchar no. Significa que si Dios no te da lo que pides, no vas a abandonar la relación. Porque si solo amas a Dios cuando responde, no lo amas a Él. Amas sus respuestas. Piensa en el pueblo de Israel en el desierto. Tenían maná cada mañana, suficiente para el día. Algunos intentaron guardar para el día siguiente y se les pudrió. Porque Dios estaba enseñándoles algo fundamental. Confía hoy, pide hoy,
recibe hoy. Y mañana vuelve a confiar, vuelve a pedir, vuelve a recibir. Eso es dependencia, no independencia disfrazada de espiritualidad. Entonces, cuando ores, hazlo así. Dios, esto es lo que necesito hoy. Te lo presento con claridad, pero confío en que si no me lo das, es porque tienes algo mejor, o porque no es el momento, o porque necesito aprender algo primero. Tu voluntad, no la mía. Esa es petición clara sin manipulación. Esa es oración madura. Y aquí está el secreto. Cuando pides de esta manera, el silencio deja de ser rechazo. Se convierte en proceso. Porque Dios no está ignorándote. Está refinándote. Está esperando que tu petición madure, que tu corazón se alinee, que tu motivación se purifique. Y cuando finalmente estés listo, cuando tu petición sea pura, Él responderá, no antes, porque darte algo antes de tiempo sería destruirte, no bendecirte. Ahora entramos al territorio más incómodo, el lugar donde la mayoría de creyentes se estanca, porque las primeras 3 etapas son difíciles, pero estas 2 siguientes son desgarradoras. Cuarta etapa, confesión y perdón. Aquí está lo que nadie te dice en los sermones. A veces necesitas perdonar a Dios. Sí, leíste bien, perdonar a Dios, no porque Él haya hecho algo malo, sino porque tú estás resentido con Él. Porque en el fondo de tu alma hay una acusación silenciosa. Si de verdad me amaras, no permitirías esto. Y esa acusación es veneno, porque mientras esté ahí, no puedes adorar libremente. No puedes rendirte completamente, no puedes pedir con confianza. Esa acusación construye un muro entre tú y Dios, y ese muro solo se derrumba con confesión brutal y perdón radical. Déjame llevarte a Job. Durante 37 capítulos, Job clama, pregunta, exige, y Dios guarda silencio. Y en ese silencio, Job dice cosas fuertes, cosas que harían temblar a cualquier pastor moderno. ¿Por qué me diste vida si ibas a destruirme? Mis días son más rápidos que un correo y se van sin haber visto el bien. Job está enojado y no lo esconde. ¿Y sabes qué? Dios no lo fulmina, porque Dios prefiere tu rabia honesta a tu adoración hipócrita. Prefiere que le grites a que le mientas. Y cuando Job termina de desahogarse, cuando finalmente expresa todo el dolor, todo el resentimiento, toda la confusión, entonces Dios habla. Y cuando lo hace, Job responde, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué cambió? Que Job soltó la necesidad de entender. Perdonó a Dios por no cumplir sus expectativas. Y en ese perdón algo se rompió, el muro cayó. Y la intimidad se restauró. Pero hay más. Confesión no es solo confesar pecados de manual, no es decir, pequé con mis ojos, con mis palabras, con mis pensamientos. Eso es kindergarten espiritual. Confesión verdadera es exponer las grietas de tu teología. Es decir, Dios, pensé que si te obedecía, me protegerías. Y no lo hiciste, y estoy confundido. Es confesar tus dudas, tus preguntas, tus acusaciones escondidas, porque mientras mantengas esas cosas enterradas, te comerán por dentro. Te convertirás en un creyente amargado que va a la iglesia, pero que en secreto está resentido con Dios. Y eso es peor que cualquier pecado externo, porque es veneno del alma. Entonces, aquí está la clave de esta cuarta etapa. Siéntate delante de Dios y di la verdad, toda la verdad. Estoy enojado contigo. Siento que me abandonaste, pensé que eras diferente, esperaba otra cosa y me duele. Y después de decirlo todo, después de vaciarte completamente, haz algo radical, perdónalo. Perdona a Dios por no ser el genio de la lámpara. Perdona a Dios por tener un plan que no te consultó. Perdona a Dios por permitir el dolor que no entiendes. Y cuando hagas eso, algo sobrenatural ocurrirá. El resentimiento se irá, la amargura se disolverá. Y en su lugar vendrá una paz que no tiene explicación.
porque habrás restaurado la comunión, no basada en respuestas, sino en relación. Ahora, escucha esto con cuidado. Perdonar a Dios no significa que Él estaba equivocado. Significa que tú sueltas el derecho de juzgarlo. Sueltas la necesidad de entender cada decisión. Sueltas el control de la narrativa y le das permiso de ser Dios sin tener que rendirte cuentas a ti. Y hay otra capa. Perdónate a ti mismo, perdónate por dudar, por cansarte, por querer rendirte, por no tener la fe inquebrantable que creías que debías tener, porque esa autocondena también construye muros, te paraliza, te hace creer que no mereces ser escuchado. Y eso es mentira. Dios no te escucha porque seas perfecto, te escucha porque eres su hijo. Quinta etapa: protección y perseverancia. Y ahora llegamos a la etapa final, la más larga, la más dolorosa, pero también la más transformadora. Perseverar cuando no hay evidencias, cuando todos los indicadores dicen abandona, cuando tu propia teología se tambalea. Aquí está la verdad cruda. La mayoría de las personas abandonan justo antes del milagro, justo antes de que el cielo se abra, porque no soportan la tensión de creer sin ver. No soportan la incomodidad de caminar en la oscuridad confiando en que hay luz al final. Pero perseverancia no es terquedad. No es aferrarte a algo que Dios ya te dijo que sueltes. Perseverancia es mantener la obediencia mientras esperas la respuesta. Es hacer lo correcto hoy, aunque no veas resultados mañana. Es proteger tu corazón de la amargura, del cinismo, de la desesperanza. Mira a Abraham. Dios le prometió un hijo y Abraham esperó 25 años. 25 años viendo su cuerpo envejecer, 25 años viendo a Sara secarse, y en esos 25 años Abraham perseveró. Tuvo momentos de duda, sí. Tuvo el episodio de Agar, sí. Pero no abandonó la promesa. Siguió creyendo cuando todo decía es imposible. Y cuando finalmente nació Isaac, cuando finalmente llegó la risa, Dios esperó un poco más. Esperó a que Abraham amara tanto a ese hijo que lo idolatrara. Y entonces le dijo, sacrifícalo. Y Abraham subió al monte Moría sin discutir. ¿Por qué? Porque ya había atravesado las 5 etapas en el silencio de los 25 años. Ya había aprendido a adorar sin respuestas. Ya había rendido su voluntad. Ya había pedido sin manipular. Ya había confesado y perdonado. Ya había perseverado cuando todo decía, ríndete. Y por eso pudo levantar el cuchillo, porque su fe ya no dependía de Isaac, dependía de Dios solamente. Ahora escucha esto. Protección en la perseverancia significa guardar tu corazón, porque en el silencio las mentiras atacan. Dios no te escucha, no eres suficiente. Hiciste algo mal y por eso te castiga. Otros reciben milagros, pero tú no. Esas son voces del enemigo y si las dejas entrar, te destruirán. Entonces necesitas armadura y esa armadura es la palabra. No opiniones, no teologías de redes sociales, la palabra. Porque solo la palabra puede contrarrestar las mentiras. Solo la palabra puede recordarte quién eres cuando tus sentimientos gritan lo contrario. Y aquí está la práctica. Establece ritmos diarios que te anclen. 10 minutos de oración, 15 minutos de lectura bíblica, un paseo donde hables con Dios, un diario donde registres lo que sientes y lo que Él te muestra. Esos ritmos no cambian a Dios, te cambian a ti, te mantienen conectado cuando todo se siente desconectado. Y perseverancia también significa comunidad. No puedes hacer esto solo. Necesitas personas que crean por ti cuando tú no puedes creer, que te recuerden las promesas cuando las has olvidado, que oren contigo cuando ya no tienes palabras. La fe se debilita en soledad, se fortalece en compañía. Y finalmente, perseverancia significa celebrar los pequeños avances. Tal vez no tienes la respuesta completa,
Pero hay algo que Dios ya está haciendo, una puerta que se entreabrió, una paz que no tiene explicación, una provisión inesperada. Reconócelo, celébralo, agradécelo, porque esos pequeños avances son señales de que Dios sigue trabajando. No te ha olvidado, solo está trabajando en frecuencias que todavía no captas completamente. Ahora quiero llevarte más profundo, porque todo esto no es teoría, es tu vida, es tu rodilla en el piso, es tu grito a las 3 de la madrugada, y necesitas entender algo que cambiará tu perspectiva para siempre. El silencio de Dios no es ausencia, es presencia disfrazada, es Dios trabajando en capas que tus ojos no ven. Es Él desmontando estructuras internas que necesitan morir para que nazca algo nuevo. Y si puedes cambiar tu interpretación del silencio, cambiarás tu experiencia del silencio. Piensa en una oruga. Cuando entra al capullo, se licúa, se disuelve completamente, y en esa fase líquida no hay forma de oruga ni forma de mariposa. Solo caos, solo oscuridad, solo espera. Si la oruga pudiera pensar, diría: me estoy muriendo. Pero no se está muriendo, se está transformando, y la transformación requiere esa fase de disolución. Tú estás en el capullo, y el silencio de Dios es la oscuridad del proceso. No estás siendo destruido, estás siendo reconstruido, y ese proceso no puede apresurarse. Porque si Dios te sacara del capullo antes de tiempo, saldrías sin alas, saldrías sin la capacidad de volar, y todo el dolor habría sido inútil. Ahora conecta las 5 etapas con esta imagen. La adoración antes que ansiedad te mete al capullo. Te hace soltar el control y confiar en el proceso. La rendición de la voluntad te permite licuarte, te permite morir a la versión antigua de ti. La petición clara te mantiene conectado con Dios durante la disolución. La confesión y el perdón limpian las impurezas que impedirían la transformación. Y la perseverancia te sostiene hasta que las alas se formen completamente. ¿Ves cómo todo encaja? No son pasos aislados, son fases de un proceso único, y si te saltas alguna, el proceso se detiene. Si te niegas a adorar, te quedarás en la ansiedad. Si no rindes tu voluntad, te quedarás peleando con Dios. Si manipulas con tus peticiones, Dios no podrá darte lo que realmente necesitas. Si no confiesas y perdonas, la amargura te comerá. Y si no perseveras, abandonarás justo antes de la metamorfosis. Ahora déjame mostrarte algo más. En la Biblia hay un patrón que se repite una y otra vez. Promesa, silencio, cumplimiento. Y el silencio siempre es más largo que la promesa y que el cumplimiento. Porque el silencio es donde se forma el carácter, es donde se prueba la fe, es donde se purifica la motivación. Moisés tuvo la promesa del llamado en la zarza ardiente, luego silencio en el desierto durante 40 años. Y después el cumplimiento de liberar a Israel. David fue ungido rey de joven, luego silencio en cuevas huyendo de Saúl durante años, y después el cumplimiento del trono. José tuvo sueños de grandeza, luego silencio en cisterna y cárcel durante 13 años. Y después, el cumplimiento del palacio. ¿Ves el patrón? El silencio no es desviación del plan, es parte del plan. Es el espacio donde Dios te prepara para lo que prometió, porque la promesa sin preparación te destruiría. Serías como alguien que gana la lotería sin madurez financiera. Lo desperdiciarías, lo usarías mal y terminarías peor que antes. Entonces, cuando Dios guarda silencio, pregúntate, ¿qué está formando en mí este silencio? ¿Paciencia, humildad, dependencia, fe sin evidencias, amor sin recompensa? Porque eso es lo que el silencio produce, y eso es lo que necesitarás para sostener lo que Dios te va a dar. Y aquí está lo más radical. El silencio de Dios es democrático. No hace excepciones.
Los más santos, los más fieles, los más obedientes también lo experimentan. Job era intachable y sufrió. Pablo tenía el aguijón en la carne y Dios le dijo, basta mi gracia. No hubo milagro, hubo redefinición, porque a veces la respuesta de Dios no es quitarte el problema, es darte la gracia para atravesarlo. Y eso cambia todo, porque dejas de buscar la salida fácil y empiezas a buscar la transformación profunda. Dejas de pedir que Dios quite la tormenta y empiezas a pedirle que te enseñe a bailar bajo la lluvia. Y en ese cambio de perspectiva, el silencio deja de ser enemigo, se convierte en maestro. Ahora quiero que imagines algo. Imagina que tu vida es una sinfonía. Hay momentos de música intensa, explosiones de sonido, crescendos gloriosos. Pero también hay pausas, silencios entre notas. Y esos silencios no son errores, son parte de la composición. Si quitaras esas pausas, la música perdería sentido, se convertiría en ruido caótico. Así es con Dios. Su silencio no es un fallo en la melodía, es parte de la obra que está componiendo contigo. Y cuando al final escuches la sinfonía completa, cuando mires tu vida desde el cielo, entenderás que cada silencio tenía un lugar, un propósito, un significado, que cada pausa preparaba la siguiente nota, que cada espacio vacío era necesario para que la música fuera hermosa. Y mientras tanto, mientras estás en medio de la sinfonía, en medio del silencio, tu trabajo no es entender, es confiar, es seguir el ritmo aunque no escuches la música, es moverte con fe aunque no veas la partitura, porque el director sabe lo que hace y él nunca pierde el compás. Entonces, aquí estamos, al final del mapa, y ahora sabes lo que la mayoría ignora. El silencio de Dios no es misterio, es método, 5 etapas, 5 decisiones, 5 muertes que conducen a una resurrección. ¿En qué etapa estás tú? ¿Sigues en la ansiedad, exigiendo respuestas inmediatas? ¿O ya pasaste a la adoración? ¿Estás peleando por tu voluntad o ya la rendiste? ¿Manipulas con tus oraciones o aprendiste a pedir con manos abiertas? ¿Confesaste tu resentimiento o sigues fingiendo? ¿Perseveras o ya abandonaste? Aquí está lo que no te dirán en ningún púlpito. El silencio termina cuando tú cambias, no cuando Dios habla. Porque Dios ya habló, en la cruz, en el sepulcro vacío, en las Escrituras. Ya dijo todo lo esencial. Ahora espera que tú proceses, que obedezcas, que crezcas. Haz esto. Esta semana atraviesa las 5 etapas, un día para cada una. Día 1, adoración pura sin pedir nada. Día 2, rinde una decisión específica. Día 3, pide algo claro sin manipular. Día 4, confiesa y perdona. Día 5, persevera en obediencia aunque no veas resultados. Y observa cómo el silencio empieza a hablar. Si este mensaje te impactó, suscríbete, porque esto no es contenido religioso normal, esto es dinamita espiritual. Y hay más, mucho más. Nos vemos en el próximo.